Uno. Hola, buenas noches, mucho gusto. Somos el grupo de la fase número 3 del sistema político colombiano. Estamos en este momento reunidos los compañeros Pilar Duque, Cristian Sosa, Kevin Polo y David Gutiérrez con el fin de desarrollar el video correspondiente a esta fase, la cual tiene como objetivo comprender los cambios constitucionales y el desarrollo político a partir de la Constitución de 1991, el Estado Social de Derecho y la fragmentación política tradicional con el surgimiento de nuevas ideologías partidistas en el siglo XXI. Nuestro grupo colaborativo va a dar respuesta a unas preguntas que hacen parte del desarrollo de la fase en relación a los aspectos relacionados con el sistema político colombiano durante el siglo XX. Vamos entonces aquí a analizar, dar respuesta a esas preguntas, analizar y hacer una presentación a manera de como de pequeño debate y presentación. Entonces, partiendo del paso de la guía, nos propone la siguiente y primera pregunta. ¿Cuáles fueron los principales cambios alrededor del sistema político colombiano a partir de la Constitución de 1991? Bueno, buenas noches compañeros. Un saludo pues muy especial, respondiendo pues a este interrogante compañero. Sabemos que la Constitución del 91 nace entonces con la vocación de un pacto por la transformación democrática, como el deseo de los colombianos, un documento jurídico que quería delinear un modelo de sociedad como a construir, llamado por otros autores la Constitución Transformadora. Por esta propuesta pues se tuvo una doble apuesta, un cambio social, por decirlo así, teniendo como una de ellas ampliar el catálogo de los derechos, incorporando entonces entre ellos los derechos civiles, políticos, heredados pues de las tradiciones demoliberales. Esta carta conoció los derechos económicos, sociales, culturales, así como los derechos colectivos del ambiente y derechos especiales y de autonomía y ciudadanía a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Aunado a esto, consagró el deber del Estado en adoptar entonces medidas a favor de grupos marginados para lograr como una igualdad. Si nos vamos entonces al pasado, sabíamos quiénes entonces eran los que tenían el derecho a votar. Eran unos pocos quienes tenían unos poderes tanto políticos como económicos. Entonces, esta transformación a nuestra Carta Magna se le da como por un descontento de un grupo de ciudadanos, en especial a los universitarios, que por cierto son las personas pues como revolucionarias y con el deseo del cambio. Con esto pues espero responderles esa primer pregunta. Si algún compañero de pronto quiere hacer algún paréntesis o desea entonces incorporar un poco más a esta respuesta, bienvenido sea el aporte. Ok, o sea que a grosso modo la Constitución de 1991 nos dio como una igualdad ante la ley. ¿Sería esa como la dinámica, una de las ideas principales de la Constitución? Bueno, yo soy una convencida que hay muchos derechos que solo están plasmados en el papel y que todavía siguen siendo atropellados y que todavía estamos a la lucha y a la búsqueda de ellos. Pero ya por estar ahí, de cierta manera, tenemos algo para pelear y por qué pelear, ¿cierto? Cuando no los teníamos ni escritos, era un poco más difícil defenderlos. Pero entonces, de cierta manera, esto nos trae una igualdad. Yo lo quiero hacer como a modo conclusión, no sé de qué manera, pero me parece que ahora con esta pregunta que usted nos trae o que usted me hace, me parece importante mencionar que viendo uno de las referencias del curso, se llama, el documental creo que se llama
yo lo estuve viendo, esperen que por acá debo de tener, se llama Una tormenta perfecta, y me pareció maravilloso, porque nos mostraban pues la lucha que se tuvo para poder lograr esta séptima papeleta dentro de unas de las elecciones. Entonces, me parece importante mostrar que así la Carta Magna nos traiga un montón de defensas o de derechos consagrados, no se logran de esta manera, porque miren pues que con el bipartidismo y con la guerra que hubo cuando el Frente Nacional, que fue el primer acuerdo que hubo entre partidos, eso fue entre ellos, y nació la guerra, por decirlo así, entre ya de unas minorías descontentas por ese pacto que se hizo político. Entonces nacen otros grupos como al margen de la ley, con un descontento, pero que hasta la fecha no hemos sido capaces de derrotar o de acabarlos. Y eso es, de cierta manera es lo que tiene a Colombia en un país sin desarrollo, esa guerra. Entonces pensamos que con la Carta Magna, consagrando tantos derechos, tantas defensas, íbamos a lograr que esto disminuyera, pero vemos que esto no ha sido sinónimo, de que la guerra se acabe. Es por ese lado, pues como preocupación. Ok, muchas gracias, Pilar, por tu respuesta. Bueno, partiendo de eso, de que desde luego esa fue una componenda, digamos que como la primera alianza política que hubo, que fue el Frente Nacional del bipartidismo de aquella época. Ya veíamos que había como un arreglo entre, bueno, una alternancia del poder, que es básicamente la idea que tuvo el Frente Nacional, de bueno, un tiempo va a gobernar un partido, el otro tiempo va a gobernar un partido, y esto pues me lleva a la siguiente pregunta acerca de los cambios electorales y las reelecciones electorales y los efectos que ha traído esto en el sistema político colombiano. De pronto en esta época no hubo o no se materializaron, digamos que reelecciones así de forma como inmediata, aunque sí hubo el caso de algún presidente que después de un periodo volvió a ser presidente. Pero entonces, ¿qué respuestas? Hablo de ese tiempo, ¿no? Del Frente Nacional, pero ya de la parte moderna como tal. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Qué efectos ha traído este tema de los cambios electorales y las reelecciones electorales a nivel de nuestro sistema político? Bueno, ahí trayendo a colación, yo siempre he mencionado que eso fue como como un manoseo a la Constitución, diciendo pues a lo que nos sucedió hace pocos años con la reelección. Para mí eso fue un manoseo total. Siempre nos encontramos con algunas lecturas donde bien o sea, me dan la razón cuando me dicen que este tipo de reformas siempre se van a ver amañadas a quienes estén en el gobierno para poderse lucrar de alguna manera. Pero entonces, yéndonos más allá, dentro de esta reforma se incorporan pues de cierta manera nuevos mecanismos que permiten una real intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, como lo son la iniciativa legislativa, la consulta popular, el referendo, el plebiscito, el cabildo abierto, la revocatoria de mandato y la conformación pues de veedurías ciudadanas, que son bien importantes para los procesos que llevamos y para vigilar cada uno de los procesos pues que llevan nuestros mandatarios. Bueno, podemos decir que la Constitución política abrió la puerta a la elección de gobernadores y condujo, pues, por decirlo así, como importantes cambios en materia de representación política en Colombia, autorizando la redistribución territorial de poder, dando apertura, podemos decir, como la descentralización eliminando la popular llamada elección dedocrática, porque así funcionaba antes. El presidente le daba el poder pues al gobernador para que eligiera a dedo ya los jefes de territorios, y entonces esto ya acá nace entonces donde ya nos vamos al voto popular, ya teniendo como resultado desde entonces la elección por voto, como bien lo mencioné. Podemos entonces decir que la Carta Fundamental limitó el periodo de gobierno a 3 años
y ahora pues ya está modificado a un total de 4 años, pero por periodo no reelegible para presidente, eso sí, existiendo pues la posibilidad de que la reelección de alcaldes y gobernadores se den, pero por periodos intermitentes. Podemos decir que otro cambio importante en la instancia pues electoral fue la posibilidad de quienes tuvieran 18 años tomaran la decisión de elegir, puesto que anteriormente solamente se podía elegir a partir de los 21 años. Ok, ok. O sea, digamos que hubo una apertura democrática, una democratización como tal de estos cargos de poder de gobernadores y alcaldes, porque anteriormente a la Constitución del 91 era el presidente quien nombraba gobernadores y alcaldes. ¿Es algo más o menos así? Sí, así he comprendido la historia. El presidente le daba el poder al gobernador y el gobernador era quien elegía entonces ya los otros territorios, por decir en los pueblos. Acá yo vivo en un municipio, Neira Caldas, entonces el presidente le da la orden entonces o elige al gobernador de Caldas y el gobernador entonces elegía alcalde en mi municipio. Ok, ok, muchas gracias Pilar. Bueno, De acuerdo, y de hecho, para hacer una breve acotación, esos cargos que, como bien lo dicen Pilar, fue en aquel entonces de libre nombramiento y remoción, ya con esa transformación que nos dio la Constitución del 91, creo yo que tuvimos una posibilidad importante, que fue la de que ya los partidos liberales y conservadores perdieran esa posibilidad de perpetuarse o de irse intercambiando el poder. De allí que hubo eh, dos gobiernos liberales, que fue Gaviria, posterior Samper, pasamos a un gobierno que fue el de Pastrana, del Partido Conservador, y a partir de ahí, cuando se le entregó el poder a Álvaro Uribe Vélez, digamos que él llegó con la bandera de un partido que ya venía, digamos, de alguna manera siendo un movimiento cívico. Digamos que ya se podrían decir muchas cosas a partir de eso, pero es básicamente lo que puede ocurrir. De allí, pues, me gustaría también, eh, digamos, extender algo, y es que se dijo que el periodo de Álvaro Uribe, sí, fueron dos, hubo ahí unas complicaciones, digamos, en cuanto a que tomaron la decisión en el Congreso de la República, de una manera en la que uno no sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero digamos que eso puede ser un debate para otro momento. Y en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos también hubo esa reelección, que fue básicamente con la bandera de la paz, y digamos que él tuvo la posibilidad de cerrar ese ciclo de 2 periodos, y ya pues pasamos ahí al gobierno del presidente Iván Duque, y ahora pues en lo que vemos que es con el presidente Gustavo Petro. ok, ok. Bueno, entonces, digamos que de alguna forma se rompió como esa hegemonía de poder que había entre los conservadores y liberales ambos. Había una hegemonía repartida entre ellos dos y se rompió con eso definitivamente en la Constitución del 91. Luego ya, como dice Cristian, llegó Álvaro Uribe como con otras ideas que no estaba ni en el liberal ni en el conservador, y él venía como armando su cuento él solo. Y se rompió pues aún más, digamos, que esa hegemonía de partidos. Dio la Constitución también la posibilidad de armar cualquier cantidad de partidos que se quieran, lo que en la actualidad tenemos pues muchos partidos en el país, y cada año como que parece que crecen y crean unos más, lo cual pues siendo parte de otro tema también hablaríamos de lo que es una crisis de partidos políticos, pero pues bueno, como dijo Cristian, sería de pronto un tema para otro espacio. Bueno, tomando el tema de Cristian, a raíz pues de ese gobierno que hubo de Uribe extenso de 8 años, una de sus banderas fue el del tema de la seguridad democrática. ¿Cuáles serían entonces las causas y consecuencias de esa política de seguridad democrática? Claro que sí, David. Pues diría yo que en el marco de la presentación de lo que es la política de defensa y seguridad, que es hecha por todos los gobiernos apenas van ingresando, el presidente Álvaro Uribe
dirigió una carta a la sociedad en la que, digamos, creo yo que sería importante analizar esta frase y es la de, abro comillas, recuperar el orden y la seguridad, requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos. Es preocupación central de este gobierno la seguridad democrática y es lo que se requiere para garantizar la protección de los ciudadanos, que el gobierno proteja a todos por igual y sin distinción, para que todos los colombianos puedan disfrutar de sus derechos. Digamos que esa es la premisa con la que el presidente trata de llevar la política de defensa y de seguridad democrática y pues básicamente David me preguntabas por lo que son las causas, creería yo pues que en un análisis directamente tendrían que ver con el escalamiento que hubo del conflicto a partir pues del fracaso con el gobierno de Andrés Pastrana, ya que pues conocimos lo que pasó exactamente en el Caguán. A partir de allí, en el momento en el que la sociedad estaba hastiada de, digamos, lo que se venía presentando con esa guerrilla y con ese fracaso, y también otro ingrediente importante, creo yo, fue que en ese momento estábamos recibiendo un apoyo muy importante del presidente Bill Clinton a través del Plan Colombia. Digamos que esas dos situaciones llevaron a que el discurso de Álvaro Uribe Vélez fuera calando en la sociedad colombiana y para completar la ecuación nos encontramos con que el narcotráfico se venía fortaleciendo y entonces el Plan Colombia con la idea de tratar de sustituir o de erradicar los cultivos ilícitos, fue una gran bandera como plataforma política para que pues, el presidente en aquel entonces llegara al poder. Ese problema de la inseguridad en el país estaba encontrando o allanando unas dificultades pues grandes económicas, había una crisis social también que se veía para ese momento irremediable y algo que también ocurría es que había un desgaste en los partidos políticos y en la política tradicional. Entonces, digamos que creo yo esas son las causas de la implementación y el discurso con el que llegó el presidente Álvaro Uribe. Después, digamos que me gustaría hacer un poco de historia porque primero Colombia ha sido el partido por el cual el presidente Álvaro Uribe se catapultó porque digamos que como plataforma política estaba dirigido hacia una derrota militar de la insurgencia. Él, digamos que cambió porque sabemos que el lenguaje es muy importante y ya no se hablaba de un conflicto interno, sino que se hablaba del enemigo interno. Y entonces esto hacía que simplemente se creara una situación de confrontación bélica entre, digamos, varios actores que están en el país. Ese direccionamiento militar fue de algunos resultados que para sus acérrimos seguidores no fue tan malo, pero digamos que tampoco fue tan bueno. Digamos que hay gente que lo puede tomar dependiendo de varias situaciones de vida, entonces pues claramente la oposición lo va a atacar, los seguidores lo van a defender, pero yo creo que lo importante para entrar en un debate es, ya que estamos años después, tener la posibilidad de acercarnos a los datos. Entonces, yo podría decir que entre los aspectos positivos se tiene una reunificación y un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a favor del control territorial extendido, ya que no se tenía en el territorio nacional mucha presencia, pero como la política estaba básicamente basada en copar territorio de una manera militar, no se llegó con otro tipo de políticas que ayudaran a que esto fuera de una manera integral a apoyar a las personas de los territorios. Ocurrió pues también además que se fortalecieron, digamos, las milicias o el paramilitarismo
porque al ver en los territorios una vulnerabilidad, trataron de atacar a la guerrilla, entonces esto creó pues una barbarie que nos llevó por ríos de sangre, yo creo que podría valer acá la expresión. Además, pues de esto anterior, se planteaba esta política supuestamente con unos principios de multilateralidad, cosa pues que en realidad no funcionó porque el fortalecimiento de la justicia y la protección a la población, pues digamos, no fue tangible y a partir de ello tendrían también que haber pensado en el fortalecimiento de las vías y pues la verdad no hubo un muy importante desarrollo porque mucha parte de los recursos fueron enfocados pues básicamente al tema de el conflicto y al escalamiento pues y a tratar de eliminar a la guerrilla a partir pues de esa confrontación. Entonces también pues digamos que hubo algunos otros inconvenientes porque el instituto carcelario colapsó a partir de que habían algunas personas tomadas o digamos apresadas, pero pues de todas formas no pensamos en un sistema carcelario para ese momento. Había unos niveles grandes de hacinamiento, las fugas proliferaron, el INPE pues digamos que bajo todo concepto fue rebasado, hubo mucha impunidad en las calles porque se enfocaron en la política de territorio rural y lo urbano se descuidó también bastante. La policía, de hecho, estaba también copando algunos espacios que deberían ser, digamos, responsabilidad de los militares y se le delegó también, pues, digámoslo, de una manera al paramilitarismo, aunque pues digamos que en ese mismo periodo de gobierno fue el momento en el que se pudo con el paramilitarismo llegar a unos acuerdos de desmovilización, que esto fue ya casi que al final del periodo. Entonces, se podría decir muchas cosas de lo que ocurrió con la política de defensa. La percepción y la realidad creo yo que son diferentes. Hay algunos analistas que nos dicen incluso que el hecho bélico del manejo que le dio Álvaro Uribe al gobierno llevó a que en algún momento las FARC se sentaran a dialogar con el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso es una percepción que tienen los analistas. Hay otros que dicen que la guerrilla estaba derrotada militarmente, pero también por otro lado, y la JEP nos ha mostrado que los falsos positivos digamos, fueron un hecho, tienen nombres esas personas, tienen cédulas, entonces creería uno que pudo haber sido una política fracasada en cuanto a que golpeó muy duro a la población y terminó con esto. La vida del campesino se hizo muy difícil porque ellos estaban en su territorio tratando de sobrevivir. El conflicto los perjudicó de una manera devastadora. Llegaron las guerrillas, se llevaron hijos, entonces hubo un reclutamiento de menores. Después llegaron los paramilitares y pasaron por esa misma finca y ocurrió que los entendían como auxiliadores de los guerrilleros, también arremetieron en contra de ellos. Después pasaron los militares, la institucionalidad, y tampoco fue, digamos, encargada de darle un tratamiento tal que el campesino se sintiera acogido por el Estado colombiano y obviamente también esto terminó de desmembrar a esa familia. Entonces el más perjudicado en este caso creo yo que fue el campesino y la población rural en general y la población urbana porque también tuvimos bastantes inconvenientes en el resto del territorio nacional. Ok, o sea, podríamos decir que cuando se implementó esta política de seguridad democrática, no hubo como, o sea, no hubo una llegada institucional total a los territorios, sino que hubo solo una institucionalidad a nivel de fuerzas militares, a nivel de fuerzas armadas, sino una institucionalidad, como dices, Cristian, donde llegara, digamos, el apoyo a ese campesino, digamos, una defensoría, unos oportunidades a nivel social, unos programas sociales, sino que hubo fue una institucionalidad representada solo en temas de
fuerzas militares, a grosso modo, como para resumir un poco la intervención tuya. David, sí, de hecho, como les decía, el gobierno hablaba de multilateralidad y tenían la intención de llegar a todos esos territorios. Pero digamos, bajo la información que estuve recolectando, hubo algunos avances, pero no fueron tan importantes como se pretendían ser en aquel entonces. Y ahora que mencionas el tema de las CIAs, pues como la llaman, que es la Contraloría, la Procuraduría, digamos que estas entidades, la Defensoría, en algún momento perdieron independencia, porque con ese doble periodo de gobierno, pues digamos que ya sabemos que hubo algún tipo de cooptación de algunos otros poderes de la rama judicial. De hecho, podemos recordar los enfrentamientos fuertes que tuvo el presidente Álvaro Uribe con esa rama del poder, y además supimos también que el Congreso, digamos que tomó la decisión, o algunos congresistas, de tomar prebendas para beneficiarse y ayudar para que el gobierno pudiera continuar con ese periodo. Entonces hubo, digamos, fuertes situaciones allí. Es un tema, digamos, complejo. Muchas personas pueden o no estar en favor o lo podrían pensar de alguna otra manera, pero básicamente pues yo creería que ese es un resumen objetivo de lo que creo pasó en aquel entonces bajo esa situación. Ok, bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, vivimos ese tema de la seguridad democrática y como decías bien, unos analistas consideran que eso fue lo que dio paso posteriormente al tema del proceso de paz. ¿Qué importancia tuvo este proceso de paz en el sistema político colombiano? En este entonces dándole continuidad pues a esa estela histórica que traemos. ¿Cuáles consideran que sería la importancia del proceso de paz a nivel del sistema político nacional? Buenas noches, ¿cómo están, compañeros? Buenas Bueno, noches. yo creo que haría mi aporte a esta pregunta, empezando como el concepto del sistema político colombiano, y esto lo encontramos descrito en la Constitución. Entendemos que se describe como un Estado social de derecho, siendo una república unitaria y descentralizada, no descentralizada como en el mando, sino una descentralización que permite tener una autonomía regional. A eso nos referimos. Entonces, también podemos decir que mediante la Constitución Política de Colombia tenemos una democracia participativa y pluralista, lo que hacía referencia al compañero de la proliferación de tantos partidos políticos. Pues la Constitución, digamos que lo ha permitido, la nueva Constitución de 1991. Y también podemos, para amenizar esta pregunta, decir que el sistema político colombiano pues también se ha dinamizado y se ha caracterizado principalmente a través de los años por consolidar reformas en todos los ámbitos sociales, políticos y económicos, para generalizar una dinámica de mejoramiento en todos sus procesos. Dando esta introducción a esta pregunta, introducimos al proceso de paz, y como ustedes mismos lo han dicho, desde hace años vivimos un conflicto interno, ¿no? Y este conflicto interno pues ha dejado infinidad de devastación en los territorios. Además de que para nadie es un secreto que el Estado no ha podido estar de lleno en algunos territorios, y esto ha sido aprovechado por los grupos y organizaciones criminales para tomar el mando de esos territorios, siendo de tal manera que no se cumple en algunos casos los objetivos de la Constitución política al hablar de que somos democráticos, pues una vez que las organizaciones criminales o los grupos armados al margen de la ley toman estos lugares que no han sido dominados por el Estado, pues ellos han tenido en sí eh, la forma de incidir políticamente en esos territorios y hacer sus propias leyes, ya sea porque
su permanencia les ha permitido influir en las personas que habitan, o ya sea porque su condición armada les ha obligado a opinar a favor de los grupos armados organizados. Entonces, con tal deterioro que ha tenido a través de los años Colombia, el proceso de paz ha buscado esa manera de poder hacer un acuerdo, incluyendo a aquellas organizaciones armadas con ideología política. Ha buscado tener un acuerdo con el fin de parar, de frenar y de detener las masacres, los desplazamientos, las adquisiciones de tierra que no corresponden, la pobreza, etc. Y eso pues ha buscado el proceso de paz, parar la violencia que tanto le ha generado daño al país durante estos años. ¿Y por qué hablamos de una importancia el proceso de paz con el sistema político? Pues porque esto le va a permitir a todo el sistema político colombiano desarrollar todas sus funcionalidades, generar la institucionalidad, permitir la presencia del Estado en esos territorios donde no ha podido tener su presencia, y esto obviamente afecta directamente al desarrollo. Entonces es importante darse cuenta que en el sistema político colombiano su función primordial se va a realizar o se va a poder ejecutar si en los territorios hay paz, si en los territorios hay tranquilidad. Y con ello queremos decir también que las condiciones que se puedan dar de tranquilidad y paz en el territorio, pues va a mejorar la inversión empresarial, la infraestructura, la agricultura, la disponibilidad de servicios al público. Es decir, que podríamos mejorar en el cumplimiento de la misma Constitución Política Colombiana. Ok, muchas gracias, Kevin. Pues sí, ¿cómo decirlo ahí? Bueno, en este tema, digamos, del proceso de paz que hubo en la era de Santos con las FARC, pues esa era la idea, ¿no? Y se suponía, y pues a la gran mayoría nos vendieron de que ese iba a ser como el fin del conflicto, cuando él lo dijo allá recibiendo el premio Nobel, que había él acabado con un conflicto de 50 años, pero pues a hoy 2023 vemos otras realidades. Bueno, de ahí, de ese proceso de paz, encontramos que se derivaron otras instituciones, la Comisión de la Verdad, después de ahí mismo nació la Ley de Víctimas, una consolidación de este tema de la jurisdicción especial que hubo para el tratamiento de estos actores criminales, y pues en el que se busca presuntamente pues como llevar a la verdad de todos los actores, tanto criminales como políticos, que participaron en esta violencia. ¿De qué manera esto fortalece el sistema político colombiano? ¿Qué aporte han tenido estas instituciones como la Comisión de la Verdad, la Ley de Víctimas y el tema de la justicia transicional o justicia especial para la paz? Bueno, pues como mencionaba, la importancia del proceso de paz, ya sea porque se ha cumplido o no se ha cumplido. Su objetivo principal es mantener la tranquilidad en los territorios. Entonces, esto va a permitir el desarrollo de las políticas públicas del gobierno de turno. Con ello, hablábamos ahí de la siguiente, de la pregunta del generamiento de las entidades o los entes que favorecieron al proceso de paz. Y en la creación de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, que fue uno de los entes que se estableció desarrollar para el proceso de paz, fue porque en la mesa de negociación se vio la necesidad de saber el porqué del conflicto, qué fue lo que desencadenó el conflicto, por qué sucedió el conflicto, cómo pasó el conflicto, cómo esa investigación nos iba a ayudar, porque era necesario saber cómo es que se generó, cómo es que sucedió, por qué se dio y por qué se mantuvo en el tiempo. Con ello se presentó que las víctimas exigieran en las mesas de negociaciones previo al proceso de paz, las mismas víctimas exigieran
que existiera una comisión de la verdad tomando ejemplo de otros procesos de paz en diferentes países. Esa comisión de la verdad pues estaría encargada de responder esos interrogantes qué pasó, cómo sucedió, con el fin de brindarles a las mismas víctimas, que era lo que ellos estaban buscando, la verdad de lo sucedido y no la verdad queriendo ser transformada para el beneficio de los negociantes con la paz, que en este momento era eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Eh, entonces, para las víctimas era importante esclarecer esta situación del conflicto, y por eso uno de los entes que se decidió en la mesa de la mesa de negociación fue la Comisión de la Verdad. Esta Comisión de la Verdad tiene también unos órganos temporales, y estos órganos temporales que establece la Comisión de la Verdad se finalizan con un informe al final del proceso. Y este informe es el que va a dar el pie de la respuesta de aquellos interrogantes. Conjunto con la Comisión de la Verdad, tenemos otros entes que lo acompañan, y esto hace parte de un complejo del Sistema Integral para la Paz, que requiere de una jurisdicción especial, que ya más adelante pues lo responderemos en otra pregunta. Y también va de la mano a otra entidad que es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, todas esas entidades que se crearon fue en pro más que todo de las víctimas, porque ellas así lo exigieron en la mesa de negociación. Ok, bueno, muchas gracias, Kevin. Bueno, pues frente a este tema, hoy por hoy, esta Comisión de la Verdad pues ha sido duramente criticada, ¿no? Desde varios puntos, desde incluso un área de las víctimas, unos grupos de víctimas que consideran que en realidad nunca han sido incluidas, que de pronto la verdad ha sido, como decías, Kevin, modificada, alterada, o ha sido simplemente la verdad de uno, sino la verdad de todos, y en especial no la verdad de las víctimas o la que las víctimas buscaban en realidad. Hay allí de hecho varios informes sobre, pues, digamos que unos detrimentos patrimoniales en búsqueda de algunas pocas personas, o que han dado como resultado la aparición de algunas personas desaparecidas, muy pocas en comparación con la gran cantidad de dinero que se han gastado. Y pues es importante mencionar también que este proceso de paz, o la implementación de este proceso de paz, en su momento se estimó en cerca de 150 billones de pesos, lo cual pues a grosso modo viene siendo como la mitad del presupuesto de la nación en un año, y representa algunas cuantas reformas tributarias, y como decía Cristian, puede ser un tema de tratar y de explicar en otro espacio. Bueno, luego de este tema encontramos que siempre ha habido como, digamos que como ese clientelismo, esas coaliciones, ¿sí?, que han habido entre partidos que se arreglan allí como para mantener y ejercer el poder en un territorio, o en un área, o en un ministerio, o en determinadas entidades e instituciones, influyen de alguna manera en nuestro sistema político colombiano. Estas coaliciones políticas en cuanto a temas electorales de listas abiertas y cerradas, recordemos que hace poco se carrió la reforma política que buscaba como encerrar a toda la gente, o como que hubiera únicamente listas cerradas. ¿Qué influencia ha tenido esto en el sistema político colombiano? Siendo pues más exactamente la pregunta, las coaliciones políticas en cuanto a lista abierta y cerradas, ¿qué influencia han desarrollado en el sistema político colombiano a través del tiempo? David, claro que sí. Yo quisiera en primera instancia dejarles a ustedes unos datos. La última vez que estuve consultando, me encontré con que ahora en Colombia ya hay alrededor de 34 partidos políticos. Es dato, creo, no menor, porque estamos hablando de que ya la participación y la representación es importante. Lo que habría que empezar a mirar es qué es lo que representa cada uno de esos partidos.
Por citar algunos, quisiera dejar aquí el Partido de Salvación Nacional, que es el partido de Enrique Gómez, que digamos que trata de traer el legado de una persona que más o menos en la época de la Constitución del 91 estuvo apoyando y ayudando para que se sacara adelante, que fue pues Enrique Gómez Hurtado. La Fuerza de la Paz es el partido político que recientemente, digamos, creó el congresista, pues hasta estos días, Roy Barreras, y ayer supimos que el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez también va hacia adelante con la inscripción de su movimiento Creemos. Y creemos entonces que vendrán más partidos, ya son bastantes, vamos a ver qué pasará. Y en cuanto a la pregunta, David, digamos que a partir de un artículo que lo quisiera citar aquí, que es el artículo 29 de la ley 1475 de 2011, tenemos indicados unos mecanismos por el medio, digamos, o por el cual los partidos han podido conseguir esa personería jurídica y han estado inscribiendo a sus candidatos políticos para campañas presidenciales, pues también claramente para gobernaciones, alcaldías y demás elecciones que se presentan en nuestro país. Determinar una coalición ahorita parece, digámoslo, un poco complicado porque ya no parece ser que la ideología nos esté cobijando, sino que algunos otros tipos de intereses se pueden estar aliando para sacar adelante, digamos, desde proyectos políticos hasta reformas a la constitución política. Entonces, bajo ese entendido, creería yo que este mecanismo ayuda para que puedan atajar inclusive candidaturas o para que puedan sacar adelante alguna iniciativa que sea de relevante composición. Digamos que los votos están ya muy buscados bajo todos los medios. Hay una combinación pues de una forma o de varias formas de luchas. Y ya que me preguntaba sobre el tema de las listas abiertas y las listas cerradas, creería yo que antes teníamos una especie de listas cerradas, era un cónclave, una estructuración. De hecho, una de las críticas que se le ha hecho al Partido Liberal es que ya desde hace mucho tiempo el expresidente César Gaviria no está dando la posibilidad de que las personas de su partido, los integrantes del Congreso, participen. Entonces las decisiones las están tomando, digamos, en el cónclave de César Gaviria. El Partido Conservador ya no está buscando espacios importantes de representación política. Y además de esto, el Partido Centro Democrático, por ejemplo, es básicamente unipersonal porque las decisiones las toma su líder político. Y así podríamos, creo yo, ir pasando por varios partidos. Por ejemplo, el partido de gobierno depende claramente mucho del presidente Petro. La democracia adentro de estos partidos queda en duda en algunas ocasiones para muchos ciudadanos. Entonces, la idea de las listas abiertas puede ser una buena alternativa para que las personas que quieran llegar y que tengan esa cantidad de votos que se requiera, pues lo hagan. Tuvimos el caso en las últimas elecciones de Congreso en donde Gilberto Tobón Sanín, de un movimiento cívico ciudadano que sacó alrededor de 179.000 votos. Creo que fue una de las elecciones más importantes. No logró una curul porque el partido se quedó en el proceso. Era o es el partido del gobernador Carlos Caicedo de el Magdalena. Entonces, sería bueno mirar la posibilidad de que esas listas abiertas se sigan consolidando y elijamos personas, porque muchas veces bajo esas listas cerradas llegan unos personajes que no saben exactamente cuál es su papel en el partido y mucho menos en el Congreso. Entonces, eso a todas luces le hace un fuerte daño al país. Como les decía, el Partido Liberal
y el Partido Conservador ha estado bajo una lucha donde los dos ven o tienen una visión diferente de cómo debería de ser el manejo del país. A partir de ahí, creo yo, es que se desgranaron toda esa cantidad de partidos políticos porque empezaron a haber matices y entonces ya le comenzamos a llamar partidos de izquierda, de centro, centro izquierda, derecha, ultraderecha. Entonces, digamos que proliferaron y las raíces ya se van dando con unos matices diferentes y me parece que es importante que las personas que quieran conformar ese partido político lo hagan y participen en las elecciones que, pues, digamos, deberían ser bajo los principios de la justicia. Creo yo también, David, que en general el sistema político colombiano en su reglamentación partidista tiene unas concepciones, pero que las personas no lo están sabiendo diferenciar. Aparentemente no se sabe leer a los políticos, pero también está el caso en el que los políticos manipulan a la población y eso está haciendo que las personas se vayan tejiendo en fuertes discusiones donde no llegan a ningún tipo de acuerdo y por el contrario lo que ocurre es que hay enfrentamientos. Entonces sería importante que se encuentre algún tipo de mecanismo para que esos partidos políticos puedan comunicarse mejor con la población y traten de aliviar esa crisis en la que creo que vienen estando desde hace mucho tiempo y pues claramente no están en el corazón o por lo menos en el corazón de muchos estos partidos porque le han fallado al país. Ya para finalizar, la conformación de las coaliciones partidistas y de las listas abiertas y cerradas son una posibilidad de cara a la organización electoral. Pero este sistema político, como lo dijo David hace un momento, que trató de ser cambiado para pasar a tener unas listas cerradas, tiene que seguir siendo muy observado y ojalá legislado por el Congreso para que las personas que encuentren algún tipo de homogeneidad en su pensamiento se interesen por acudir a estos partidos y que la moral de esos partidos les dé como para dar esa participación a las personas y que las personas se sientan representadas. Entonces, básicamente es como la idea que tengo y que les quiero expresar de lo que ocurre con los partidos políticos, lo que es el sistema de partidos en Colombia y también algo sobre las listas abiertas y cerradas. Bueno, muchas gracias, Kevin. Entonces ahí como volvemos al tema nuevamente de la crisis de los partidos que viene desde hace mucho tiempo. Lo que tú dices acerca de que ya en realidad falta ideología en los partidos, eso es una realidad que ya prácticamente es demasiado evidente para todo el mundo. Ya ahora se crean partidos por puras componendas políticas, por cuotas de poder o por simples intereses personales para poner al uno o al otro allí o porque quiero quedarme con esta institución o con esta otra. Desde luego sí, restan bastante y hace mucho daño a la democracia, creo yo, el hecho de que hayan listas cerradas porque pues como tú dices, eso hace un cónclave allí, solo los que una cabeza diga estos van y estos no van, resta en realidad pues participación democrática en realidad y lo vimos en las pasadas elecciones, partidos que tuvieron muy poco listas abiertas y otros que tuvieron sus listas cerradas y pues ahí estamos viendo como tal los resultados, como decías tú, personajes que de pronto traen un historial dudoso, repudiable de pronto en algunos casos y hacen parte ya y ya quedaron allí con su escaño en el Congreso simplemente porque están en una lista cerrada y al contrario gente que a pulso se ganó sus participaciones. Vemos el caso por ejemplo de estos dos muchachos de Santander, J.P. Hernández y también de este otro chico, el otro Miguel Polo Polo, que pues ellos se fueron haciendo como su, 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 su grupo de opinión, su gente de opinión, sus votantes personalizados de ese tema y considero yo que eso oxigena como tal el ambiente político, los partidos como tal y la participación de la gente en estos espacios. Entonces para concluir,
hablamos en realidad de varios temas. Uno de ellos fue los cambios electorales y las reelecciones, qué efectos han traído en el sistema político colombiano. Pasamos por la historia a través del tema de las causas y consecuencias de la política de seguridad democrática, donde pues se hizo un estudio muy riguroso y una explicación muy sensata sobre las causas y consecuencias basadas en datos históricos que se pueden corroborar, la importancia del proceso de paz en el sistema político, un tema pues bastante candente y debatible pues yo creo que en toda la esfera nacional, algunos que están a favor de este tema, otros que no. Vimos también el tema de las instituciones que se crearon a partir de este tema del proceso de paz, y pues algunos que tienen muy en la mente los números de por qué y de cuánto nos cuesta a nosotros eso y en realidad qué resultados hay. Es como las preguntas que deberíamos hacernos. Si ese proceso fue tan bueno, creó tantas instituciones, entonces ¿por qué se ha hablado en estos días de otra paz? Ahora se llama paz total y muy seguramente después vendrá otra con otro nombre, pero ese es otro tema de otro espacio. Las coaliciones políticas y el enfoque que ha tenido como tal, o la cultura más bien que ha tenido este tema como el clientelismo que ha habido entre partidos y entre dirigentes y entre gente que tiene poder para seguir teniendo, digamos que una hegemonía o un poder en cuanto a puestos y representación de poder en las instituciones y en el Estado. Y pues ese sería como tal nuestra participación del grupo de Pilar, Cristian, Kevin y David. Una feliz noche a todos, muchas gracias por la participación, muchachos, y estamos muy atentos. Una feliz noche a todos, agradeciéndoles mucho, que pasen buena noche. Muchas Buenas gracias. noches, que se ven. Igualmente, hasta luego, chao.